Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro queridísimo podcast Crack Neuromitos. Bienvenidos el día de hoy. Queremos desmontar algunos neuromitos educativos con base científica. Hoy abordaremos el mito que afirma que la motivación es suficiente para que un estudiante memorice más. Aunque pareciera lógico, esta creencia no refleja cómo funciona realmente el cerebro al aprender. Las neurociencias nos han mostrado que el aprendizaje significativo ocurre por la sinapsis de las neuronas, las conexiones entre ideas que se fortalecen por buenas estrategias de aprendizaje. En muchos ámbitos de las redes sociales se difunden muchos neuromitos que ponen a la motivación y al aspecto emocional como la parte fundamental del aprendizaje, lo cual podría llevarnos a una confusión sobre cómo es realmente este proceso. Por este motivo, el día de hoy hemos invitado a un conjunto de actores de la comunidad educativa para que nos den sus puntos de vista desde la ciencia y la experiencia cotidiana. Damos la bienvenida entonces a nuestros queridísimos expertos en estos temas. En primer lugar, Sebastián Enríquez, docente. También a Cris Galarza, psicopedagoga. Adriana, coordinadora pedagógica. Rosalía Castillo, psicóloga. Asdrúbal Arteaga, psicólogo también. Javier Velasco, hermano de la Salle. Marilyn Vaquero, docente, y Sandrita Puga, madre de familia. Comenzamos entonces con la participación de nuestros queridos compañeros, donde vamos a abordar argumentos, contraargumentos, refutaciones, estrategias que nos pueden ayudar a mejorar nuestra práctica docente y sobre todo experiencias concretas de nuestras prácticas de aprendizaje. Damos el paso a nuestro compañero Sebastián Enríquez. Bienvenido, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto participar siempre de este podcast, ¿no? Bueno, si bien es cierto, existe una creencia, ¿no? De que cuando una persona está motivada, automáticamente memoriza más y de mejor manera. Esta idea pues se ha venido difundiendo mucho en el ámbito educativo, ¿no? Pero en realidad es considerada como un neuromito, ya que no está completamente respaldada por la ciencia. Asimismo, la motivación sí cumple un papel importante en el aprendizaje, porque esto nos permite aumentar el interés en nuestros alumnos y también como docentes. Asimismo, la atención y la disposición por estudiar. Sin embargo, por sí sola no se va a garantizar nunca de que esto sea algo afirmativo hasta que la ciencia no lo compruebe. Muchas gracias, Sebastián. Queremos dar el paso en este momento a nuestra psicopedagoga de confianza, Cris Galarza. Adelante, Cris. Bueno, en cuanto a la motivación, tengo un punto que les quiero llevar a la reflexión. La motivación es crucial porque impulsa a los estudiantes a comprometerse, esforzarse y persistir en el aprendizaje, haciendo que el proceso sea más fácil, significativo y efectivo al activar su interés. Pero no garantiza que esos conocimientos se queden en el estudiante de forma permanente. Puede estar emocionado por algún tema en alguna clase y aún así olvidarlo para la siguiente. Para que el aprendizaje se fije en el cerebro del estudiante se requiere la repetición, las conexiones con otros conocimientos o como lo conocemos nosotros, conocimientos previos y prácticas que les lleven a la reflexión. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado entonces ya algunas ideas sobre este tema, algunos argumentos, contraargumentos. Quisiéramos ver en cambio en este momento la evidencia científica. Damos el paso a nuestra compañera Adriana, la coordinadora pedagógica, para que nos dé su punto de vista. La investigación de Cray y Ludhan demostró que la cantidad de la memoria retenida no depende de la intención de aprender, en este caso la motivación, o del tiempo dedicado al estudio, sino de la naturaleza de las operaciones cognitivas realizadas. Esto no garantizaba la retención. Cuando a los participantes se les pedía que recordaran palabras, posterior no era que si se había advertido sobre la prueba, intención o la motivación, sino el tipo de tarea cognitiva que se había realizado. Por este motivo, el neuromito es falso, porque un estudiante puede estar altamente, sería la motivación extrínseca o intrínseca, y aún así fallar en el recuerdo si utiliza una estrategia de aprendizaje superficial, como leer repetidamente el texto, procesar la información fonológica o visualmente.
La profundidad del procesamiento, la calidad del trabajo cognitivo es el factor predictivo más fuerte en la retención a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu punto de vista. Como hemos escuchado, la evidencia científica nos afirma de que no necesariamente la intención es lo que ayuda a un estudiante a memorizar o a retener mejor la información, sino una estrategia de aprendizaje efectiva que le ayude a guiarse mejor en su aprendizaje. Por eso queremos escuchar la opinión y la experiencia de nuestros queridos psicólogos para que nos ayuden cuáles son entonces esas estrategias que sí nos pueden ayudar a aprender de mejor manera. Adelante, vamos, damos el paso en este momento a Rosalía Castillo. Claro, una de las estrategias para evidenciar este tipo de, lo que hemos mencionado, es el intercambio de contenidos. Es decir, en lugar de trabajar con un solo tema de manera prolongada y alterar contenidos relacionados dentro de una misma sesión, podemos combinar distintos problemas o conceptos. Esto obliga al cerebro a discriminar, comparar y seleccionar estrategias, fortaleciendo la memoria a largo plazo. Asimismo, podemos hacer el uso de los errores como oportunidades de aprendizaje, es decir, crear un ambiente seguro donde equivocarse sea parte de este proceso. Lo podemos hacer desde el análisis de estos errores, que permiten ajustar esquemas mentales y fortalecer las conexiones neuronales, haciendo que el aprendizaje sea mucho más significativo. Otra parte de esto podemos enseñar a otros, es decir, el efecto de ser profesor. Pedir a los estudiantes que expliquen un tema a un compañero o a un grupo pequeño o incluso de forma simulada. Enseñar obliga a organizar la información, verbalizarla y detecta algunos vacíos de la comprensión. Asimismo, podemos hacer la aplicación de la práctica, es decir, relacionar los contenidos con situaciones reales o cercanas al contexto del estudiante. La aplicación concreta favorece la comprensión profunda y mejora la retención de la información. Dentro de esto también podemos aplicar la metacognición guiada, es decir, enseñar a los estudiantes a la reflexión sobre cómo aprender y crear estrategias que les funcionen, creando todas las dificultades que se presentan y mejorar este ambiente. Es decir, esto fortalece la autorregulación del aprendizaje. Así también tenemos lo que es la retroalimentación. Al final de cada clase podemos brindar comentarios claros, específicos, centrados en el proceso del aprendizaje e igual ayudar al estudiante a corregir los errores y reforzar y ajustar los aciertos que se tenga durante este proceso. Igualmente conversando con Asdrúbal, él nos tenía otro tipo de estrategias que podemos aplicar dentro del aula. Asdrúbal. Muchas gracias, Rosalía. Un buen día con todos. Bueno, vamos a ver, como ya lo habíamos verificado aquí, el neuromito que nosotros queremos reemplazar es: si tengo ganas, aprenderé y recordaré más. Pues nosotros tenemos que pasar del estar motivado al aprender con esfuerzo productivo. Es decir, nosotros o nuestros estudiantes pueden estar motivados para aprender inglés, pero si solo subrayan el libro, van a olvidar casi todo. En cambio, si se esfuerzan en recordar palabras, sin mirarlas, hacer frases, practicar, y la memoria de ellos va a fortalecerse, ¿ok? Para ello tenemos algunas estrategias prácticas, como es usar la recuperación activa, más subrayado por cambiar el subrayado por la práctica activa. Es decir, recordar sin mirar fortalece la memoria más que leer y releer y releer. Podemos hacer tarjetas de memoria flashcard con preguntas y respuestas, tapar el libro y explicar el tema que se ha leído en voz alta, como si se lo enseñara a otra persona, enseñar a otro alumno, es decir, un aprendizaje entre pares. Aquí hay que tomar en cuenta que siempre cuando nosotros enseñamos algo, siempre vamos a aprender el doble, ¿ya? Hacer pequeños debates o discusiones sobre cómo aplicar lo aprendido en la vida real, ¿ok? De igual manera tenemos que cambiar de la motivación emocional a una comprensión profunda. Es decir, la memoria necesita comprensión, conexión con conocimientos previos y organización de la información. Las estrategias que nosotros vamos a aplicarlas aquí pueden ser un mapa mental o esquema con una explicación, y después vamos a solicitar a nuestros estudiantes que se organice esta información con ideas centrales, 3 o 5 ideas secundarias, ejemplos o aplicaciones. ¿Ok? También podríamos establecer una conexión con conocimientos previos, preguntar a nuestros estudiantes a qué se parece esto que ya conozco, en qué se diferencia de algún tema parecido a este. ¿Ok?
También debemos sustituir las ganas de estudiar por rutinas de estudio sostenibles. ¿Por qué? Porque la motivación de nuestros estudiantes sube y baja. En cambio, las rutinas y el contexto sostienen el aprendizaje. La estrategia que podríamos aplicar aquí es de una rutina fija de estudio en el mismo lugar, a una misma hora aproximadamente, bloques cortos entre 25 y 30 minutos de estudio con 5 minutos de descanso, es decir, aplicaríamos la técnica tipo Pomodoro, un plan semanal simple de lunes a jueves, de 2 bloques de estudio de no más de 60 minutos, un bloque de temas nuevos y otro para un repaso espaciado. De igual manera, hay que tomar en cuenta algo, la visibilización del papel del sueño en la salud de nuestros estudiantes. Es decir, la calidad del sueño es clave para el aprendizaje. ¿Sí? Debemos explicar que durante el sueño el cerebro consolida recuerdos. ¿Ya? Estudiar hasta tarde y dormir poco reduce lo que nosotros aprendemos. Para esto, pues nosotros debemos evitar las maratones de estudio una noche anterior al examen, intentar dormir de 7 a 9 horas y hacer el último repaso unas horas antes, no de madrugada. ¿Ok? Entonces, esto de aquí debemos explicar a nuestros estudiantes. Y no es que a nuestros estudiantes en ocasiones les falte motivación por aprender, muchas veces les falta descanso. ¿Ok? Esas serían las estrategias que les podría compartir. Muy bien, las rutinas fijas de estudio, el aprendizaje entre pares, la metacognición guiada, el uso de errores, la segmentación de información y otras estrategias que nos han comentado nuestros estimados psicólogos son muy importantes aplicarlas en clases para que podamos tener excelentes resultados con nuestros estudiantes. En este momento queremos también escuchar la opinión de nuestro querido hermano Javier Velasco, que nos va a comentar cómo se pueden aplicar estas estrategias en las obras lasallistas. Adelante, Javier. Con gusto. En nuestras obras educativas lasallistas, estas estrategias no solo se aplican como técnicas pedagógicas, sino que se integran profundamente en nuestra misión, formar personas capaces de pensar con claridad, sentir con humanidad y actuar con responsabilidad. Cuando hablamos del intercalado de contenidos, de recuperación activa o del uso del error como oportunidad, no lo hacemos únicamente desde la perspectiva científica. Lo hacemos porque creemos, como San Juan Bautista de la Salle, que cada estudiante merece un acompañamiento cercano, paciente y significativo. Por eso estas prácticas se convierten en un puente entre la ciencia y el carisma lasallista. Por ejemplo, en nuestras aulas, el intercalado no solo fortalece la memoria, también enseña flexibilidad, adaptación y apertura al cambio, valores muy lasallistas para enfrentar los desafíos de la vida. La recuperación activa, ya sea a través de jaculatorias, preguntas rápidas, rutinas de cierre o pequeños desafíos, ayuda a que los estudiantes fortalezcan su pensamiento crítico y asuman un rol activo en su propio aprendizaje. Cuando nosotros trabajamos con aprendizaje entre pares, donde un estudiante explica al otro, no solo estimulamos el efecto profesor, sino que también ejercitamos el espíritu comunitario, juntos y por asociación, como nos enseñó la Salle. Enseñar a otro es un acto de servicio, en nuestras aulas lo vivimos como un gesto de fraternidad. El uso del error se transforma en una atmósfera de confianza. No se trata solo de corregir, sino de acompañar. En cada equivocación vemos la oportunidad de crecer juntos, de fortalecer la resiliencia, de enseñar que la perfección no es el objetivo, sino el progreso continuo. Así formamos seres humanos seguros, capaces de levantarse y seguir construyendo su propio camino. También hacemos visible la importancia del sueño, la salud y los hábitos de estudio, porque en nuestras obras educamos de manera integral, mente, corazón y cuerpo. Cada estrategia cognitiva se apoya en una visión humana y espiritual del aprendizaje, porque al final educar no es solo transmitir el conocimiento, es cuidar, guiar y transformar vidas. Y eso en nuestras aulas lasallistas lo hacemos cada día con mente clara, corazón abierto y con acción comprometida. Muchas gracias, hermano Javier, por estas palabras que nos ayudan a comprender cómo se puede aplicar estas estrategias desde el punto de vista científico, pero también espiritual. Queremos escuchar ahora las experiencias cotidianas de los docentes, cómo han aplicado estas estrategias, se han dado cuenta que es la mejor manera de llegar a nuestros estudiantes. Adelante, Marilyn, queremos escuchar el caso que nos vas a comentar.
Sí, justamente para poder entender este neuromito y el uso de mejores estrategias en el aula, les quisiera comentar un caso que me ha sucedido y seguramente a otros compañeros. Entonces, hace poco yo trabajé con un grupo de estudiantes que estaba realmente motivado. Les encantaba la materia, participaban, hacían preguntas, entregaban todas las actividades que se requería y podríamos decir que el grupo como tal creaba un ambiente ideal en clase. Pero durante la semana de actividades todos parecían haber comprendido perfectamente los conceptos claves y los contenidos e incluso en una evaluación, en un test inmediato, obtuvieron resultados excelentes. Pero aquí viene el punto clave. Una semana después, sin avisar, aplicamos una pequeña prueba de recordatorio. ¿Y qué pasó? Pues ese grupo motivado había olvidado gran parte de los contenidos. No porque no les interesara realmente, sino porque la motivación no reemplaza los procesos de consolidación que tiene la memoria. Entonces, esto como docente me llevó a una reflexión importante de si querer aprender no es suficiente, entonces, ¿qué haríamos al respecto? Entonces, decidí introducir una técnica muy conocida y respaldada por evidencia, que de hecho ya fue mencionada por nuestros especialistas, la cual es el repaso espaciado. Entonces, en lugar de ver un contenido una sola vez, aplicamos pequeñas revisiones distribuidas en el tiempo. Es decir, por ejemplo, podemos empezar con un mini repaso desde el primer día, que de hecho aquí en La Salle, con nuestra secuencia didáctica, podemos empezar esto con la etapa del cierre y al día siguiente con una actividad para recordar y reforzar los conocimientos previos. Después de ello puede pasar 2 o 3 días para hacer un recordatorio del mismo tema o mismo contenido, después uno al finalizar la semana y finalmente una revisión rápida la semana siguiente. Como tal, no teníamos que volver a hacer una clase larga ni pesada, más bien eran recordatorios breves, preguntas rápidas, pequeños retos o ejercicios muy cortos. Entonces ahí me di cuenta que lo importante no era la duración de la clase o del contenido como tal, sino más bien la separación entre espacios. Entonces, después de implementar estas revisiones espaciadas, volví a medir la retención de los estudiantes y esta vez ellos recordaban significativamente todos los conceptos o más bien podían aplicarlos ya a los nuevos contextos o a su vida real también. Entonces, la diferencia podríamos decir que tal cual no fue el cambio en la motivación que lo hacemos siempre en el inicio de nuestras clases, sino más bien lo que realmente cambió fue que le dimos al cerebro de nuestros estudiantes varias oportunidades de volver a activar la información, lo que fortaleció como tal las conexiones neuronales. Entonces, en otras palabras, la memoria se consolidó gracias al tiempo y también a la repetición distribuida. Así que si alguna vez volvemos a escuchar esto del neuromito de que mientras haya motivación habrá memoria, pues habría que recordar este caso de aquí. Muchas gracias, Marilyn, desde la experiencia, desde la práctica real en las clases, cómo nos das esta visión donde la memoria se puede fortalecer mediante otras estrategias de aprendizaje. Damos el paso en este momento a las ideas de conclusión por parte de nuestra madre de familia invitada, Sandrita Puga. Adelante, Sandrita. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Su tiempo, su interés y sus ganas de aprender hacen posible este espacio. Si este contenido aportó en algo valioso, sigan por favor conectados con nosotros para seguir creciendo juntos. En conclusión, podríamos mencionar que la motivación sí cumple un papel importante, pero no definitivo en el proceso educativo. Ayuda a que el estudiante inicie, persevere y mantenga una actitud abierta ante nuevas tareas. Facilita la atención inicial y puede mejorar la disposición emocional ante el aprendizaje. Pero sin estrategias cognitivas adecuadas, como la evocación activa, el repaso espaciado, la elaboración y el entrelazamiento, su influencia queda en lo superficial. Motivar no es suficiente, es solo el punto de partida. Superar este mito es esencial para construir prácticas pedagógicas basadas en la evidencia. Comprender que la motivación no es un sustituto de las estrategias cognitivas. Esta nos permite diseñar experiencias más efectivas, equilibradas y científicamente informadas. La clave está en integrar la motivación con técnicas que realmente potencien la memoria y el aprendizaje duradero. Para finalizar nuestro podcast, la motivación es un elemento valioso, pero no es el mecanismo que determina cuánto debemos recordar. El aprendizaje profundo se construye desde la interacción activa con el contenido, no solo desde el deseo de aprenderlo.
Derribar este neuromito nos permite educar con mayor rigor científico y orientar a los estudiantes hacia estrategias que verdaderamente fortalezcan la memoria y el pensamiento, sin dejar a un lado los valores lasallistas de criticidad y humanismo que formamos en nuestros aprendientes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros queridos invitados que desde la experiencia, desde la ciencia, desde su conocimiento nos han aportado importantes estrategias, importantes puntos de vista que nos van a ayudar sin duda a mejorar nuestra práctica docente y a brindar a los estudiantes las herramientas cognitivas específicas para que ellos puedan mejorar su aprendizaje. Queremos también invitar a todos nuestros oyentes a continuar con nuestros programas, a continuar escuchándonos y sobre todo a mantenerse informados, a investigar, a buscar muchas otras formas de llegar a nuestros estudiantes para que podamos guiarlos en un verdadero proceso de aprendizaje. Muchas gracias y buenas noches con todos.